Hola, aficionados al baloncesto, bienvenidos de nuevo a Tips y Streams, vuestro lugar de referencia para todo lo relacionado con las apuestas de la NBA. Como siempre, vuestro presentador Kokan está aquí y estoy emocionadísimo de traeros el episodio de hoy lleno de acción. Permanece atento y entremos en las predicciones de apuestas de la NBA de hoy en Tips y Streams. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Minnesota Timberwolves y Detroit Pistons. Prepárate para un enfrentamiento épico en la cancha. Los Minnesota Timberwolves se enfrentan a los Detroit Pistons en un partido que promete ser emocionante. Los Timberwolves están arrasando esta temporada con un impresionante récord de 28-11. Están anotando a lo grande, con un promedio de 113.10 puntos por partido, y su juego de 3 puntos está encendido, acertando el 38.30%. Lo que realmente los distingue es su habilidad y precisión en el tiro, con un 48.81% en tiros de campo. En defensa, dominan bajo el aro, capturando 44.10 rebotes por juego, mostrando su fuerza y dominancia. Los Pistons, sin embargo, están pasando por un bache. Con un decepcionante récord de 4.36, están quedando atrás en áreas clave. Anotan un promedio de 111.31 puntos por partido, con un 46.92% en tiros de campo y 34.45% en triples. Su juego de rebotes casi iguala, con 43.21 rebotes por juego, pero les falta ejecución en sus jugadas. Mirando las actuaciones recientes, los Timberwolves están en racha con un récord de 5-1 contra la línea en sus últimos 6 juegos y un historial sólido contra los Pistons, ganando 5 de sus últimos 7 enfrentamientos. Los Pistons están teniendo dificultades, especialmente en casa, perdiendo 17 de sus últimos 18 juegos. En cuanto a lesiones, los Timberwolves están bastante bien, solo con Jaylen Clark en duda. Los Pistons enfrentan más incertidumbre con jugadores como Danilo Gallinari, Mike Muscala y Bojan Bogdanovic en cuestión, sin mencionar las ausencias de Monte Morris y Cade Cunningham. Esto podría darle una ventaja significativa a Minnesota. Históricamente, cuando estos equipos se encuentran en Detroit, los marcadores se disparan. 9 de los últimos 10 partidos han superado la línea de puntos totales cuando los Timberwolves juegan de visitantes. Esta tendencia, junto con las dificultades de los Pistons en casa, sugiere una ventaja para Minnesota. Las apuestas favorecen a Minnesota por unos sólidos 12.5 puntos, con un total de más o menos de 221.5 puntos. Dado el historial de los Timberwolves y los desafíos de los Pistons en casa, parece que Minnesota no solo ganará, sino que también cubrirá la línea. El total de puntos del partido probablemente será alto, considerando la capacidad de anotación de ambos equipos y tendencias anteriores. En resumen, apostar por los Minnesota Timberwolves para ganar y cubrir la línea de 12.5 puntos parece una jugada inteligente. Y con un juego de alta puntuación en el horizonte, apostar por el más en el total de 221.5 puntos es una apuesta que vale la pena considerar. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Orlando Magic y Atlanta Hawks. Los Orlando Magic, ocupando el 8º puesto en la conferencia este con un registro de 22-18, están demostrando una dinámica de equipo impresionante. Promedian 112.2 puntos por partido, lo que los sitúa en el puesto 24 en la tabla de anotaciones de la liga. En defensa están más fuertes, ocupando el 5º lugar con solo 111.2 puntos permitidos por partido. Su juego en rebotes con 43.9 por partido y asistencias con 24.8 por partido también son notables, ubicándolos en la mitad de la tabla de la liga. Por otro lado, los Atlanta Hawks, con su registro de 16-23, presentan un desafío interesante. Sobresalen en ataque, con un promedio de 121.66 puntos por partido, superando significativamente a los Magic. En tiros de 3 puntos están más acertados con un 36.62%, por encima del 34.36% de los Magic. También superan ligeramente en rebotes por partido, con 44.68 frente a los 43.79 de los Magic. Últimamente, los Magic han mostrado inconsistencias, pero mantienen un buen registro contra la línea de apuestas, especialmente contra los Hawks. Los Hawks, por su parte, han tenido problemas para cumplir con las expectativas de las apuestas, lo que indica posibles problemas de consistencia o lesiones que afectan su rendimiento. En enfrentamientos directos, los Magic han tenido un éxito limitado en Atlanta, ganando solo una vez en sus últimas 5 visitas.
Sin embargo, han superado la línea de apuestas en 2 de estos encuentros, indicando partidos muy reñidos. En cuanto a lesiones, ambos equipos tienen jugadores clave marcados como dudosos, lo que podría influir en el resultado del juego. Gary Harris de los Magic y Wesley Matthews de los Hawks son jugadores a seguir en cuanto a su disponibilidad. Considerando estos factores, los Hawks, con su ventaja de campo y mayor potencia ofensiva, parecen estar en posición de ganar. Sin embargo, la tenacidad defensiva y la capacidad de los Magic para superar las adversidades los convierten en fuertes candidatos para cubrir la línea de apuestas. Dado que los Hawks han tenido dificultades recientemente para cumplir con las expectativas y el desempeño decente de los Magic contra la línea de apuestas, mi apuesta está con los Orlando Magic para cubrir, además de una ventaja de 3 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los San Antonio Spurs y Boston Celtics. La batalla en la cancha de esta noche es un auténtico choque de titanes entre el este y el oeste, con los San Antonio Spurs visitando a los Celtics en Boston. Analizando las estadísticas, ambos equipos traen una mezcla de potencia y desafíos al parquet. Los Celtics están arrasando esta temporada con un récord impresionante de 31-9. Están encendiendo el marcador con 121.44 puntos por partido y encestan casi la mitad de sus tiros con un 48.0% en tiros de campo. Su juego de triples también está en llamas, con un acierto del 37.85%. Dominan en los rebotes, promediando 47.21 por partido, mostrándose imparables en ambos lados de la cancha. Por otro lado, los Spurs, con un registro de 7.32, están luchando por encontrar su ritmo. Sus 112.58 puntos por partido y un porcentaje de tiro de 45.68% indican que tienen margen de mejora. Su juego de 3 puntos, con un 34.82%, tampoco les está favoreciendo. Tampoco les va bien en los rebotes, con un promedio de 43.13 por juego. En enfrentamientos directos en Boston, los Spurs llevan ventaja, ganando 3 de los últimos 5. Pero no se puede ignorar el increíble récord de 19-0 en casa de los Celtics esta temporada. En contraste, los Spurs tienen un registro de 2-15 en sus últimos 17 partidos fuera de casa, aunque han cubierto la diferencia de puntos en 9 de sus últimos 11 en Boston. Las lesiones podrían ser clave. Los Spurs quizás no cuenten con Sidi Sissoko y definitivamente sin Zach Collins, mientras que los Celtics tienen a Drew Holiday, Kristaps Porzingis, Derrick White y Jaylen Brown como dudas. Esto podría alterar la estrategia y profundidad de ambos equipos. Los Spurs han sido fuertes cubriendo la diferencia de puntos, con un 6-1 en sus últimos 7 partidos, demostrando su resistencia en encuentros ajustados. Los Celtics han estado acumulando puntos, superando el total en 10 de sus últimos 15. Sin embargo, cuando se enfrentan a los Spurs, los puntos tienden a ser menos, quedando por debajo del total en 4 de sus últimos 5 enfrentamientos. Las apuestas se inclinan claramente hacia los Celtics, con una diferencia de 16.5 puntos y un total de puntos fijado en 238. Pero considerando las dificultades ofensivas de los Spurs fuera de casa y la fuerte defensa de los Celtics en su terreno, probablemente el total se quede por debajo de 238. En resumen, el impresionante récord en casa de los Celtics y su superioridad estadística en tiros de campo, triples y rebotes les dan la ventaja. La tendencia de los Spurs de cubrir la diferencia de puntos y su historial de sorpresas en Boston añaden intriga, pero dados la forma y la ventaja de jugar en casa de los Celtics, son ellos los favoritos. Se espera un partido enfocado en la defensa con un total de puntos probablemente por debajo de los 238. Mi apuesta, que el total de puntos entre los Spurs y los Celtics será menor a 238. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Milwaukee Bucks y Cleveland Cavaliers. Esta noche el enfrentamiento entre los Milwaukee Bucks y los Cleveland Cavaliers promete ser un espectáculo de alto calibre en la cancha. Los Bucks llegan con un impresionante registro de 28-12, dominando la liga con un promedio de 124.95 puntos por partido, gracias a su excelente porcentaje de tiros de campo del 50.15% y un sólido 38.32% en triples. En rebotes también van fuertes, con un promedio de 44-45 por juego, superando ligeramente a los Cavaliers. Su habilidad para asistir, con un promedio de 26.83 por partido,
demuestra su efectivo juego en equipo. Por otro lado, los Cavaliers llevan un respetable registro de 23-15, promedian 103.19 puntos por partido, una cifra notable pero aún por debajo de la ofensiva de los Bucks. Su porcentaje de tiros de campo es del 47.44% y en triples del 35.25%, respetables, pero no a la altura de Milwaukee. Superan ligeramente a los Bucks en rebotes, con un promedio de 44.81 por juego, y están casi a la par en asistencias con 26.38 por partido. Cara a cara la historia se pone interesante. En sus últimos 10 enfrentamientos los Bucks han ganado 5, pero solo han superado el margen de puntos en 4 de esos juegos. Específicamente en Cleveland, los Bucks han ganado y cubierto el margen solo 2 veces en sus últimos 6 juegos, indicando una posible ventaja de local para los Cavaliers. En cuanto a lesiones, los Bucks no contarán con Jay Crowder, mientras que los Cavaliers tienen dudas sobre Caris LeVert y Ty Jerome y estarán sin Darius Garland y Evan Mobley. Estas bajas, especialmente de jugadores clave como Garland y Mobley, podrían afectar la profundidad y versatilidad de Cleveland. Las tendencias también cuentan una historia. Los Bucks están luchando contra el margen de puntos, con un 1-7 en sus últimos 8 juegos, aunque tienen un 13-5 en victorias directas en sus últimos 18. Por otro lado, los Cavaliers muestran fortaleza, con un 4-1 contra el margen en sus últimos 5 juegos y un 5-0 en victorias directas en los últimos 5. Además, tienen un fuerte récord en casa recientemente, con un 5-1 en victorias directas en sus últimos 6 en casa. Las apuestas tienen a los Bucks como favoritos con un margen de menos 4,5 puntos, pero considerando sus recientes dificultades con el margen y la racha positiva de los Cavaliers, especialmente en casa, la apuesta inteligente podría estar en Cleveland para cubrir. Los Cavaliers también están mostrando una impresionante eficiencia ofensiva últimamente, ocupando el 7º lugar al promediar 120.1 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de plus 18.5. Mientras tanto, la eficiencia defensiva de los Bucks es preocupante, ocupando el puesto 24 al permitir 118.8 puntos por 100 posesiones. En conclusión, aunque los Bucks puedan ser el mejor equipo en papel y hayan tenido éxito contra los Cavaliers anteriormente, sus recientes problemas defensivos y la fuerte forma de Cleveland, especialmente en casa, sugieren que Cleveland cubrirá el margen de más 5 puntos. El juego promete ser muy reñido, pero con las recientes actuaciones de los Cavaliers y la ventaja de jugar en casa, deberían mantenerlo ajustado, si no lograr una sorpresa. Mi apuesta está con los Cleveland Cavaliers para cubrir el margen de más 5 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Houston Rockets y New York Knicks. Esta noche, el emocionante enfrentamiento entre los Houston Rockets y los New York Knicks se perfila como un verdadero espectáculo. Los Rockets, con un historial de 19 victorias y 20 derrotas, están listos para desafiar a los Knicks, quienes llevan la delantera con 23 victorias frente a 17 derrotas. Mirando las estadísticas, los Knicks llevan una ligera ventaja en porcentaje de tiros de campo con un 46.67%, superando el 46.10% de los Rockets. La competencia en tiros de 3 puntos también está reñida, con los Knicks adelante con un 37.52% sobre el 35.95% de los Rockets. En rebotes, la cosa está casi a la par, con los Knicks promediando 45.95 por juego, apenas superando los 45.0 de los Rockets. Sin embargo, los Rockets son más efectivos en asistencias, promediando 24.82 por partido, un poco más que los 24.13 de los Knicks. Últimamente, los Knicks han mostrado una forma impresionante, con un 6-2 contra el margen en sus últimos 8 partidos y un 6-2 en victorias directas. Sin embargo, el total ha sido menor en 7 de sus últimos 8 partidos, un dato interesante para aquellos que siguen el over-under. Además, han sido formidables en casa, con un 4-1 contra el margen en sus últimos 5 juegos en casa contra los Rockets. Por otro lado, los Rockets están pasando por un momento difícil, con un preocupante 0-5 contra el margen en sus últimos 5 partidos. Su rendimiento general tampoco ha sido prometedor, con un 1-4 en victorias directas en sus últimos 5 juegos. Esta tendencia se extiende a sus enfrentamientos contra los Knicks, donde llevan un 0-7 en victorias directas en sus últimos 7 encuentros y un 1-7 contra el margen en sus últimos 8 juegos como visitantes. En enfrentamientos directos, los Knicks han llevado la ventaja en las reuniones recientes,
De los últimos 10 juegos entre estos equipos, los Rockets han ganado 3, pero solo han superado el margen 2 veces. Específicamente en Nueva York, los Rockets han ganado y superado el margen solo una vez en sus últimas 5 visitas. Los informes de lesiones son clave en enfrentamientos tan cerrados. Los Rockets no contarán con Tari Eason y Reggie Bullock es dudoso. Por parte de los Knicks, Jalen Brunson y Josh Hart están en duda, con Mitchell Robinson aún fuera. Estas ausencias podrían inclinar la balanza, especialmente en posiciones clave. Teniendo en cuenta la forma actual, los enfrentamientos históricos y los informes de lesiones, los Knicks parecen tener una ventaja clara, especialmente jugando en su cancha. Los pronosticadores favorecen a los Knicks con un margen de 5 puntos, con un total de puntos establecido en 220.5. Considerando el rendimiento reciente de los Knicks y las dificultades de los Rockets, especialmente en contra del margen y en victorias directas, los Knicks son más propensos a cubrir el margen. Las tendencias también sugieren un juego más ajustado, con una probable inclinación hacia el under en el total de 220.5 puntos. En resumen, los New York Knicks, con su mayor eficiencia en tiros, la ventaja de jugar en casa y su forma reciente, parecen estar bien posicionados para ganar este encuentro, cubriendo tanto el margen como manteniendo el total de puntos por debajo de la línea de 220.5. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Miami Heat y Toronto Raptors. En este enfrentamiento, los Miami Heat llegan con un sólido récord de 24-6, pero no subestimes a los Raptors todavía. Con un registro de 15-25, tienen un arma secreta, su cancha local. Están anotando unos impresionantes 115.49 puntos por partido, superando los 112.28 de Miami. Eso es puro poder ofensivo, especialmente en su propia casa. Profundizando en las estadísticas, los Raptors están en la cima con un porcentaje de tiros de campo del 48.36%, opacando el 46.87% de Miami. Esta destreza para anotar, especialmente en su arena, podría cambiar el juego. Y hablemos de rebotes. Toronto está capturando 43.77 por juego, apenas superando los 41.41 de Miami, lo que podría inclinar la balanza en el control del tempo y del balón. Sin embargo, lo realmente decisivo es la ventaja de jugar en casa de Toronto. Ha sido un factor clave en enfrentamientos anteriores. Tienen un récord de 12-5 en sus últimos 17 juegos en casa contra el Heat, demostrando que saben dominar en su propio terreno. Además, con un porcentaje de tiros de campo que ha escalado hasta el 50.7% recientemente, los Raptors vienen con todo. Mientras tanto, la estrategia más lenta de Miami, en el puesto 29 de la liga, podría jugar en su contra aquí. Su juego defensivo y metódico podría tropezar ante el rendimiento explosivo de Toronto en casa. Las lesiones también son cruciales. Miami podría echar de menos algunas jugadas clave de Kevin Love y Jaime Jaquez Jr. Los Raptors tienen a Otto Porter Jr. y Gary Trent Jr. en la lista de dudosos, pero la profundidad de su equipo podría compensar estas ausencias. Entonces, la predicción se inclina hacia los Toronto Raptors para superar el margen. Su dominio en casa, combinado con una anotación precisa y rebote sólido, parece preparado para superar el juego más lento y defensivo de Miami. La racha reciente de los Raptors y su ventaja histórica en casa contra el Heat refuerzan esta previsión, pero en cuanto al total de puntos, se espera que se quede por debajo de 228. El enfoque defensivo de Miami, especialmente en juegos fuera de casa, y su ritmo pausado sugieren un partido con menos oportunidades de anotar. Los Raptors podrían tener dificultades para mantener su racha anotadora contra la férrea defensa de Miami, llevando a un marcador más contenido. En resumen, la apuesta está en los Toronto Raptors para superar el margen de más 3 puntos, con el total de puntos probablemente por debajo de 228. Esta predicción toma en cuenta el poderío de los Raptors en su cancha, su habilidad anotadora y enfrentamientos pasados contra Miami, equilibrado contra la estrategia defensiva y el ritmo más lento de Miami. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans. Esta noche el enfrentamiento promete ser un espectáculo de baloncesto apasionante, con los Charlotte Hornets enfrentándose a los New Orleans Pelicans. Analizamos en profundidad todo, desde la forma reciente hasta la historia directa y la dinámica de cada equipo. Empezando por el equipo local,
Los New Orleans Pelicans están en una racha de actuaciones impresionantes. Con un registro de 24 victorias frente a 17 derrotas, han demostrado un juego sólido esta temporada. Su habilidad ofensiva es evidente, con un promedio de 116.40 puntos por partido, y su porcentaje de tiros de campo es impresionante, con un 48.64%. Además, su tiro de 3 puntos con un 38.29% y sus números de rebotes, 44.33 por partido, reflejan su ataque equilibrado y fortaleza defensiva. La tendencia de los Pelicans es igualmente impresionante, con un 6-3 en contra de la línea de apuestas en sus últimos 9 partidos y un 7-3 en victorias directas en sus últimos 10. Por otro lado, los Charlotte Hornets están teniendo una temporada difícil, con solo 8 victorias frente a 29 derrotas, promedian 108.32 puntos por partido, y sus porcentajes de tiro de campo de 45.60% y de 3 puntos de 35.53% son más bajos en comparación con los Pelicans. Además, sus números de rebotes, 41.32 por partido, y asistencias, 24.65 por partido, no son tan fuertes. La tendencia de los Hornets es preocupante, ya que están 0-5 contra la línea de apuestas en sus últimos 5 partidos y tienen un 0-5 en victorias directas en sus últimos 5 partidos. Con jugadores clave como Gordon Hayward fuera y otros en duda, su profundidad y rendimiento podrían verse aún más afectados. En cuanto a los enfrentamientos directos, especialmente en Nueva Orleans, los Hornets han superado la línea de apuestas en 3 de los últimos 4 partidos. Sin embargo, considerando su forma actual y las trayectorias contrastantes de los dos equipos, esta ventaja histórica podría no tener mucho peso esta noche. Analizando el rendimiento de ambos equipos en sus respectivos entornos de local y visitante, nos da una imagen más clara. Los Pelicans han sido formidables en casa, evidente en sus tendencias recientes contra la línea de apuestas. Mientras tanto, los Hornets han tenido dificultades en la carretera, con su ofensiva clasificada como la última en eficiencia en sus últimos 5 partidos, señalando posibles dificultades para penetrar la defensa de los Pelicans. La lista de lesionados inclina aún más la balanza a favor de los Pelicans. Los Hornets, que ya están luchando, están aún más limitados por la ausencia de jugadores clave. Esto podría afectar sus estrategias defensivas y ofensivas, haciéndolo más difícil superar la línea de apuestas contra un equipo completo como los Pelicans. Por último, las probabilidades y tendencias de apuestas favorecen a los Pelicans con una diferencia de 12 puntos. La eficiencia ofensiva de los Pelicans, combinada con la defensa poco impresionante de los Hornets, sugiere que los Pelicans probablemente dominarán el juego. La incapacidad de los Hornets para cubrir los números, especialmente contra un equipo en buena forma como los Pelicans, hace que el equipo local sea un candidato fuerte no solo para ganar, sino también para superar la línea de apuestas. En conclusión, basado en el análisis exhaustivo del rendimiento de ambos equipos, tendencias y forma actual, los New Orleans Pelicans son la elección favorable. Se espera que cubran la diferencia de menos 12 puntos, aprovechando los problemas defensivos de los Hornets y su propia fuerza ofensiva. Mi apuesta está con los New Orleans Pelicans para ganar y superar la diferencia de 12 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Dallas Mavericks y Los Ángeles Lakers. Esta noche, el enfrentamiento de baloncesto promete ser electrizante, con los Lakers de Los Ángeles recibiendo a los Mavericks de Dallas. Los Mavericks, con un récord respetable de 24 victorias y 17 derrotas, llegan con un promedio impresionante de 118.68 puntos por partido. Encestan con una precisión del 47.20% y desde la línea de 3 puntos están logrando un 37.07%. Sin embargo, podrían enfrentar el juego sin su estrella Luka Doncic, junto con Dante Exum y Derrick Jones Jr., cuya participación está en duda, lo que podría alterar significativamente su juego. Los Lakers, con un equilibrio de 21 victorias y 21 derrotas, han mostrado una temporada de altibajos. Promedian 114.29 puntos por partido y destacan en la eficiencia de tiro con un 48.85%. También enfrentan desafíos en su alineación, con la duda sobre Cam Reddish y la baja de Gabe Vincent. Históricamente, los Mavericks han dominado en este enfrentamiento, especialmente en Los Ángeles. Sin embargo, la posible ausencia de Doncic podría cambiar drásticamente la dinámica del juego. Los Mavericks tienen un impresionante récord
de 10-1 en apuestas en sus últimos 11 juegos contra los Lakers, pero este partido presenta un desafío único sin su jugador estrella. Últimamente, los Mavericks han mostrado una forma sólida con un récord de 5-2 tanto en apuestas como en resultados directos en sus últimos 7 partidos. Los Lakers, por otro lado, han tenido dificultades con un récord de 2-6 en apuestas en sus últimos 8 juegos y un 5-11 en resultados directos en sus últimos 16. Generalmente, el total ha sido menor en sus encuentros recientes, particularmente en los juegos en Los Ángeles. Considerando la forma actual y los datos históricos, la ausencia de Doncic podría ser un factor decisivo en este enfrentamiento. Los Lakers, jugando en casa con una ligera ventaja en porcentaje de tiros y rebotes, podrían aprovechar esta oportunidad. Los Lakers necesitan recuperar su rendimiento y la posible ausencia del jugador clave de los Mavericks inclina la predicción a favor de Los Ángeles. Los corredores de apuestas han colocado a los Lakers como favoritos por 3 puntos, con un total de 241.5 puntos. Dadas las circunstancias, parece razonable esperar que los Lakers no solo ganen, sino que también superen la diferencia, especialmente si Doncic no juega. En resumen, aunque los Mavericks han tenido un excelente rendimiento general esta temporada y un buen récord en apuestas, la posible ausencia de Doncic podría ser un punto de inflexión. Se espera que los Lakers aprovechen su ventaja de jugar en casa y su ligera mejoría en eficiencia de tiro para asegurar la victoria y superar la diferencia de 3 puntos. Es probable que el total de puntos sea menor a 241.5, considerando la tendencia reciente en los enfrentamientos entre estos equipos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Golden State Warriors y Utah Jazz. Esta noche se presenta un duelo de baloncesto electrizante mientras los Golden State Warriors llegan a Salt Lake City para enfrentarse a los Utah Jazz. Analizando el rendimiento actual, los Warriors están navegando en aguas turbulentas con un registro de 18 victorias y 22 derrotas, mientras que los Jazz van un poco mejor con 22-20. En cuanto a puntos por partido, estamos ante un empate técnico. Los Warriors promedian 117.18 y los Jazz les siguen de cerca con 116.79. La eficiencia en los tiros es casi idéntica. Los Warriors llevan la delantera en triples con un 36.95% frente al 35.62% de los Jazz, pero Utah compensa con un mejor porcentaje de tiros de campo del 46.76% contra el 46.51% de Golden State. En rebotes, ambos equipos están igualados, con los Jazz superando ligeramente a los Warriors 46.64 a 46.07 por partido. Las asistencias cuentan una historia similar. Los Warriors promedian 28.15 asistencias por partido, apenas por delante de los 28.00 de los Jazz. Estas similitudes estadísticas nos preparan para un encuentro fascinante. Profundizando en la forma reciente de los equipos, los Warriors han tenido dificultades, especialmente fuera de casa con un récord de 2-10 en sus últimos 12 partidos como visitantes. Además, no les ha ido bien en Salt Lake City, con solo una victoria y cubriendo la diferencia de puntos solo 2 veces en sus últimas 5 visitas. Por el contrario, los Jazz están en una racha positiva, invictos en sus últimos 6 partidos, tanto en victorias directas como contra la diferencia de puntos, y han dominado en casa con un récord de 9-0 en sus juegos recientes. Históricamente, los Warriors han llevado la ventaja, ganando y cubriendo la diferencia de puntos en 7 de los últimos 10 enfrentamientos. Sin embargo, sus dificultades fuera de casa y la forma reciente inclinan ligeramente la balanza a favor de los Jazz. Las lesiones también podrían jugar un papel crucial. Los Warriors están sin jugadores clave como Chris Paul, Gary Payton y Moses Moody, mientras que los Jazz están a plena capacidad. Esta ventaja en salud podría ser significativa para Utah, especialmente en un partido tan reñido. Los corredores de apuestas favorecen a los Jazz con una diferencia de 4 puntos y el total de puntos está fijado en unos elevados 12.43.5. Teniendo en cuenta el sólido récord en casa de los Jazz y los problemas de los Warriors fuera de casa, junto con las preocupaciones por las lesiones de Golden State, parece que los Jazz podrían llevarse la victoria. Tienen el impulso, la ventaja de jugar en casa y un equipo completo, factores cruciales para inclinar la balanza a su favor.
Sin embargo, dado que ambos equipos son propensos a juegos de alta puntuación y considerando la tendencia a superar el total, parece plausible que se superen los 243.5 puntos. En conclusión, incluso con Draymond Green de vuelta en el juego, los Warriors están perdiendo partidos, incluyendo una derrota contra un equipo de los Grizzlies bastante mermado. Me inclino por los Jazz y no voy a apostar contra ellos por los Warriors. Los problemas de Golden State fuera de casa y su lista de lesionados son factores significativos, mientras que la forma actual de los Jazz y su ventaja de jugar en casa parecen demasiado fuertes para ignorar. Mis apuestas están en que el total de puntos superará la línea de 243.5 y en que los Jazz cubrirán la diferencia de 4 puntos. La próxima predicción de hoy es para el enfrentamiento entre los Brooklyn Nets y Portland Trail Blazers. Esta noche el enfrentamiento en la cancha es entre los Brooklyn Nets y los Portland Trail Blazers, prometiendo ser algo más que un simple juego de baloncesto. Vamos a analizar a fondo las estadísticas y las recientes actuaciones de ambos equipos. Los Brooklyn Nets, con 16 victorias y 23 derrotas, no solo juegan fuera de casa, están luchando contra su mala racha. Su récord reciente de 2-13-1 en contra de la línea de apuestas en los últimos 16 partidos muestra dificultades para cumplir con las expectativas. Aunque tienen un promedio respetable de 114.58 puntos por partido, el camino ha sido difícil, como lo demuestra su 0-9 contra la línea de apuestas en los últimos 9 partidos fuera de casa. Además, las lesiones de jugadores clave como Day'Ron Sharpe y Ben Simmons están afectando su profundidad de juego. Por otro lado, los Portland Trail Blazers, con un registro de 10-29, están contra la pared. Su promedio de 107.28 puntos, con un 43.08% en tiros de campo y 35.45% en triples, muestra que están luchando. A pesar de un registro en casa de 5-15, no se rinden. Las lesiones, especialmente de jugadores importantes como Jerami Grant y Malcolm Brogdon, son un gran desafío. En sus últimos 10 enfrentamientos han estado igualados, pero los Nets han tenido una ligera ventaja cubriendo la línea de apuestas en 6 de esos juegos. Especialmente en sus últimas 5 visitas a Portland, los Nets han ganado 3 y cubierto la línea de apuestas en 4. Esta ventaja histórica es importante. Las apuestas favorecen a los Nets con una ventaja de 6 puntos, pero el análisis profundo cambia la perspectiva. A pesar de ser un equipo fuerte sobre el papel, los Nets han tenido problemas para cubrir la línea de apuestas, especialmente en partidos fuera de casa. Su forma reciente no inspira confianza. Los Blazers, a pesar de las lesiones y un historial menos impresionante, tienen la ventaja de jugar en casa. Recordemos, vencieron a los Nets en tiempo extra recientemente. Entonces, ¿cuál es la jugada inteligente para esta noche? Los Blazers han demostrado ser resistentes, especialmente bajo presión. Con los Nets teniendo dificultades para cubrir la línea de apuestas y los Blazers jugando en casa, parece sensato apostar por Portland cubriendo la línea de 6.5 puntos. En un juego de márgenes estrechos, los Blazers, con la ventaja de jugar en casa y algo que demostrar, podrían mantenerse dentro de la línea. Mi apuesta es por los Portland Trail Blazers para cubrir la línea de apuestas.